Bien, Dios te bendiga a todos mis hermanos. Como se dan cuenta, me estoy predicando. Qué bueno es que podamos estar aquí reunidos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Saben que tengo como 7 meses de casado y papá le dice a Gaby, mi esposa, que para ella estar bien conmigo tiene que aprender de fútbol, tiene que ver fútbol. Y ahí llevo a Gaby entrenándola ahí, haciéndola fanática del Real Madrid, antibarcelonista. Lo que más o menos saben de fútbol es algo así como Caracas Magallanes, o llevándolo a la Biblia, algo así como que judíos y samaritanos no se tratan entre sí, algo así para la cosa. Todo esto lo comento porque pensando en si yo he sido perdonado alguna vez o si usted ha sido perdonado alguna vez, recuerdo la final del Mundial de Fútbol del 2014 en Brasil, Río de Janeiro. No sé si ustedes la recuerdan. Las mujeres muchas veces no les importa el fútbol nunca en la vida, hasta que llega el Mundial, y sobre todo llegaba la final del mundo y se enfrentaba Lionel Messi y su poderosa Argentina contra una gran Alemania que venía de golear 7 goles a 0 o 7 goles a 1 a Brasil. El favorito era Alemania, sin embargo Argentina planteó un muy buen partido. Y ese partido es recordado porque un gran delantero argentino que se llamaba Gonzalo el Pipita Higuaín falló 2 goles muy claros contra el arquero alemán. Un jugador alemán se equivocó y se la pasó al arquero, pero en vez de caerle al arquero le cayó al jugador argentino y cuando remató la pelota fue afuera. Después otra muy similar y después Messi también disparó y la pelota fue afuera. Lo cierto es que se fueron a tiempo extra y en el mundo del fútbol hay un dicho que dice las que no hacen, te las hacen. Lo cierto es que Alemania ganó el partido 1-0, perdió a Argentina. Hizo un gran partido, pero perdonó las oportunidades que tuvo. Y yo pensaba en esto, ¿cuántas veces yo he sido perdonado? Miren, hablando también de fútbol, el gran portero italiano Gianluigi Buffon tiene como 40 y pico de años y todavía sigue jugando. A los 40 años ya se está viejo para jugar fútbol, sin embargo, sigue jugando el hombre. Gianluigi Buffon escribe una carta o publica una carta para sí mismo, pero le escribe una carta para el Gianluigi Buffon de cuando tenía 17 años. Ahora era un hombre, la escribió aproximadamente con 36, 38 años, pero escribe una carta para aquel joven de 17 años y decía, si yo pudiera escribir una carta a aquel hombre, a aquel muchacho, ¿qué le escribiría? Leo algunos segmentos de la carta que le escribe. Querido Gigi de 17 años, piensas que sabes todo, pero la verdad es que no sabes nada. Si vives de forma nihilista fijándote solo en el fútbol, tu alma empezará a cambiar. Al final estarás tan deprimido que ya no tendrás ganas de levantarte de la cama. En solo unos días recibirás 3 cosas que son muy, muy intoxicantes, pero también muy, muy peligrosas. Dinero, fama y el trabajo de tus sueños. Ahora seguramente estarás preguntando, ¿qué podría ser peligroso de todo esto? Bueno, es una paradoja. Por un lado es cierto que un arquero necesita confianza, necesita ser valiente. Si le das a un directivo la opción entre el portero más elegante, más técnico del mundo y el portero más valiente, te garantizo que elegirá aquel al valiente. Sin embargo, una mañana cuando salgas de la cama para ir a entrenar, tus piernas comenzarán a temblar sin control. Estarás tan débil que no podrás conducir un coche. Al principio pensarás que es solo fatiga o un virus,
pero luego empeorará. Todo lo que querrás hacer es dormir. En el entrenamiento cada parada se sentirá como un esfuerzo titánico. Durante 7 meses tendrás dificultades para encontrar alegría en la vida. Tu rutina puede convertirse en una prisión. Vas a entrenar, vienes a la casa y ves televisión. Te vas a dormir, haces lo mismo al día siguiente. Tú ganas, tú pierdes, se repite y se repite. Puedes reír, pero lo que no se te pasará. Llegará el momento más alto de tu carrera cuando tendrás todo lo que un hombre puede pedir en la vida. Tendrás 26 años, serás el portero de la Juventus, el equipo más importante de Italia y de la selección italiana. Tendrás dinero y respeto, la gente te llamará Superman. Pero los errores son importantes porque te recuerdan que eres humano. Te recordarán que no sabes nada, amigo mío. Es importante porque el mundo del fútbol tratará de convencerte de que eres especial. Pero acuérdate de que no eres distinto con respecto al hombre del bar o al electricista de lo que eres tú. Es interesante leer un poco la carta que él escribe completo, porque incluso hay segmentos donde le aconseja que no vaya al bar, que no se vaya de salida con amigos, que lo van a guiar de repente por un mal camino. Y yo leía esto y pensaba, si yo pudiera escribirme una carta para cuando yo tenía 17 años, ¿qué me hubiera dicho? No seas bruto, no hagas eso. No lo hagas, ¿sí? Pero lamentablemente no tenemos una carta para escribirnos. A lo mejor si el Moisés que si llego a los 50, 60, 70 años pudiera escribirme una carta para hoy a los 35, me diría, no hagas eso, ten cuidado con esto, mosca. Pero como dice el dicho, a veces no aprendemos por experiencias ajenas, y en la vida cuando vamos y a veces nos tenemos que dar el golpe duro para poder aprender. Fue una situación muy similar a la que le pasó al rey David. El rey David cuenta la historia bíblica que era un hombre del cual se describe que Dios dijo, es un hombre conforme a mi corazón. Me he buscado un hombre conforme a mi corazón. Y sin embargo, cuenta la historia de que en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, el rey se quedó en su palacio y paseando por el terrado vio a una muchacha y le llamó la atención, y para resumir el cuento la mandó a llamar, tuvo relaciones con ella, pero resulta que la muchacha era casada y quedó embarazada. El rey David se ideó un plan perfecto y dijo, jaja, lo tengo, voy a mandar a traer al esposo de esa muchacha, a Urías, para que me dé el reporte de cómo va la guerra. Y lo manda a llamar y mira cómo van los muchachos allá. No, sí, la guerra va ahí, está dura. Y David le dice, bueno, mi querido soldado, mi querido amigo, ve allá, descansa hoy esta noche con tu esposa. Se lleva la sorpresa de que el hombre era más digno de lo que él se aspiraba y dijo, o a lo mejor no sé, la esposa lo tenía atormentado y estaba feliz en la guerra, pero lo cierto es que no quiso ir a la casa a dormir con la esposa. Cuando el rey se da cuenta, Urías Eteo durmió a las puertas del palacio. El rey David busca una segunda oportunidad y lo invita a un banquete al día siguiente y emborracha a ese hombre, le mete whisky, vino, todo lo que usted pueda imaginar, y lo manda a dormir con su esposa. Y el hombre rascado mantiene su dignidad, ebrio pero digno. No podía ir a dormir, dice el soldado, con su esposa, estando mis compañeros allá en batalla. Se idea un tercer plan, y redacta allí una carta que se la manda a Joab, el general allá en guerra, y le dice, ponme a este hombre, a Urías Eteo, en lo más recio de la batalla, y cuando
exploten las bombas y todo eso, asegúrate que le explote una bomba en todo el pecho, bien cerca, que se muera el desgraciado ese. Estoy adaptando. Alguien diría, esta es la historia, ¿cómo es? Versión Moy habla hoy. Mandó a matar al hombre y sella la carta, se la da al mismo Urías Eteo, y Urías lleva ya a Joab su sentencia de muerte. Resulta que el hombre muere, es dado la información a David. De hecho, cuando le dan la información a David es interesante porque el reporte que le trae el soldado dice, mira, la guerra todo va mal, hemos tenido muchas bajas, y David se molesta y dice, pero ¿cómo? ¿Por qué no se dieron cuenta que desde arriba de los muros le iban a lanzar flechas, armas? Y entonces Joab le dice al mensajero, si el rey se molesta, dile, Urías Eteo ha muerto. Y dicho y hecho, el rey se molestó, y entonces el mensajero le dice, también Urías Eteo ha muerto. Y David dice, bueno, así son las guerras, a veces se ganan, a veces se pierden. Dile a Joab que se mantenga allí fuerte. Pueden buscarlo más o menos. Lo cierto es que David tuvo relaciones con una mujer que no le era permitido tener. Intentó de que traer a un soldado, dice, tratarlo como amigo y darle un beneficio. Intentó de cubrir su pecado con que ese hombre fuera ya a dormir con su esposa. Intentó luego matar a ese hombre. Y cuenta la historia bíblica que todo eso se mantuvo oculto durante un año. Segunda de Samuel 12 cuenta la historia de lo que le estoy narrando. El capítulo 11 lo cuenta. El capítulo 12 cuenta cuando el profeta Natán viene a David y le dice, mi estimado rey David, había un hombre que tenía una ovejita y la cuidaba y la tenía allí. Y había otro que tenía muchísimas ovejitas. Sin embargo, este que tenía muchas ovejas agarró y le quitó la única ovejita que tenía el otro hombre y la tomó para sí. El rey, molesto, dijo, tal hombre es digno de muerte. Y sale una frase que, vamos a leerlo, el capítulo 12 de Segunda de Samuel, dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Versículo 5, mira lo que dice. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7. Entonces dijo a Natán a David esta frase, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová,
He aquí yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tus prójimos, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David escribe luego el Salmo 51, no lo vamos a leer, creo que muchos lo conocen, pero es un salmo donde se ve el dolor de David por haber pecado. Palabras más, palabras menos, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque yo reconozco mi pecado, y dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Un rey absolutamente dolido y confrontado por la maldad que había hecho. Luego escribe el Salmo 32, que aquí sí quiero predicar y aquí sí quiero que vayamos para allá. Salmo número 32. Pecado terrible el que cometió el rey David. Agarró una muchacha, tuvo relaciones con ella, adulteró, aquella mujer salió embarazada, intentó tapar eso, como no funcionó, intentó traer a un hombre tildándose de buen amigo de él, y le da el beneficio de que vaya allá con su mujer. Como la cosa no funciona, manda a matar al condenado ese. Dura la cuestión tapada 1 año, y se aparece el profeta Natán y lo confronta y le dice: tú eres ese hombre. Pero le dice también: tu pecado ha sido remitido y no morirás. David escribe con dolor el Salmo 51, pero después escribe con profunda alegría el Salmo número 32. Miren lo que dice: bienaventurado, feliz, dichoso, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y dice el verso 7: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Quiero hablar de 3 cosas. La primera es la necesidad de ser perdonados. La segunda, el significado de ser perdonados. Y la tercera, la manera de ser perdonados. La necesidad, el significado y la manera de ser perdonados. Me confronta mucho a veces leer el Salmo número 1. Creo que lo saben, pero vamos a buscarlo un momentico, rápidamente. Solo los versos 1 y 2. Es un salmo muy conocido, pero me confronta a veces leerlo. Porque dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y me confronta leerlo, porque cuando lo leo a veces digo: este no soy yo. Siempre preguntan cuando leen el Salmo: ¿qué es lo que significa escarnecedor? Y la respuesta es burlador. Y ay, Dios mío, a veces yo me burlo hasta de... Y digo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y yo digo: ay, Dios mío, ¿en cuántas veces no he estado en algún consejo de malos o algún camino de pecadores? No soy yo este hombre.
me confronta el Salmo número 15. Vamos a leerlo. Porque escribe el salmista y dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Está preguntando, ¿quién podrá habitar delante de tu presencia? Y mira lo que responde: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y yo digo, no soy yo ese hombre. No soy yo a veces el que se describe allá en el Salmo 1, ni soy yo a veces el que se describe aquí en el Salmo 15. Me gusta el Salmo 32 porque se nos enseña de la obediencia, y es correcto enseñar de la obediencia. Se nos enseña de la fidelidad a Dios, y es correcto enseñar de la fidelidad a Dios. Pero si el salmista tuviera que escribir una carta, allá a aquel muchacho le diría: vas a pecar, no vas a ser obediente, vas a desobedecer, vas a meter la pata. Y si tú te paras un momento y ves tu pasado, ves tu camino, seguramente tú dirías: te vas a equivocar. Seguramente hay cosas que tú dirías: esto no lo hubiera hecho así, me hubiera metido por este camino, no hubiera tomado tal decisión. La necesidad de ser perdonados solo puede ser experimentada por aquellos que se reconocen pecadores. Pero no basta reconocerse pecadores. Tengo amistades no cristianas que me dicen, por lo general fuera de la iglesia, o los que no me conocen, al resto de mi familia: soy Pedro, no soy Moisés. Pero entonces me dice: no, Pedrito, yo no puedo ir para la iglesia porque apenas esté pisando la iglesia me voy a empezar a quemar así, porque eso no es para mí. ¿Sí? Y yo no sé si es que muchas veces vendemos que prácticamente nosotros como que tenemos que entrar a la iglesia así de lado porque las alas de ángeles que tenemos no nos dejan entrar. No, pero muchas veces se entiende que yo soy pecador y no sirvo. Entonces no solo la necesidad de ser perdonado puede ser experimentada por aquellos que se reconocen pecadores. No basta reconocerse solo pecador. La necesidad de ser perdonado solo puede ser saciada cuando te reconoces pecador, pero acudes a la persona de Cristo. Romanos 3 plantea que todos somos pecadores. De hecho, es una verdad que recorre toda la Biblia. Pero Romanos 3, en el versículo 10, por ejemplo, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El escritor está hablando porque hay que quienes, por ser judíos y seguir la ley judía, se creían mejores que aquellos que no practicaban la ley judía. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si no lo entiendes, lo que está queriendo decir es que si yo les digo: Santiago, no voltees para allá, no mantente sin voltear para allá, la ley lo que hace es limitar, y cuando el muchacho voltea para allá, el muchacho ya infringió la ley, transgredió la ley. La ley lo que hace es decir: puedes llegar hasta aquí. Y todos, absolutamente todos, hemos sido transgresores de la ley.
Y por eso dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Saben, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Tu pecado, mi pecado, te separa de Dios. Tu pecado y mi pecado ofende a Dios. Tu pecado y mi pecado produjo la muerte del Hijo de Dios. Leí una vez acerca del pecado que decía, el pecado te llevará más lejos de lo que quisieras llegar, te cobrará más caro de lo que pensabas pagar y te retendrá más tiempo del que querías estar. Primera de Pedro 1, del 14 al 19, miren lo que dice. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, mira lo que dice, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La invitación allí de Pedro es, no te conformes a los deseos que tenías antes. Y la palabra conformarse da la idea de que tú tienes una masa y la metes en un molde y esa masa va a tomar la forma del molde donde tú la colocas. Pero también hace una invitación a que dice, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Saben que una de las cosas que creo más terribles que nos ha sucedido en esta época donde nos toca vivir es la pérdida del temor a Dios? La pérdida del temor a la autoridad. El niño ya no tiene temor al padre, no tiene temor a desobedecer. Recuerdo que cuando estaba uno pequeño y a veces uno escuchaba comentarios de cuando uno veía a un guardia nacional, porque antes tengo entendido que los que estaban eran los policías y los guardias estaban en los cuarteles, y cuando sacaban la guardia todo el mundo como que ahí viene la ley, la autoridad. Está la guardia, pendiente, está la guardia. De repente deciden sacar a la guardia a la calle y ahora convivimos con los guardias nacionales y ahora es fácil ver un video de un hombre peleándose con el guardia nacional. Ojo, no estoy hablando que los guardias sean una maravilla ni nada de eso. Estoy dando a entender de la pérdida de autoridad, la pérdida de respeto que tenemos hoy en día, que convivimos hacia las autoridades. Niños que no respetan a sus padres. Yo veo un semáforo en rojo, volteo a un lado, volteo al otro, y pareciera que el rojo dijera, para si no viene nadie. Si viene alguien, párate. Si no viene nadie, dale, sigue. Obviamente eso va enmarcado por muchas cuestiones. Tú dices, no me voy a parar aquí porque me paro y entonces el de atrás me toca corneta, o viene el otro y me roba por estar estacionado. Pero a lo que voy es que las leyes no las respetamos. Y el apóstol Pedro escribe, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de persona
juzga la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Alguien definía el temor a Dios de una manera muy interesante que me encantó. Decía, el temor a Dios es como caminar al lado de un león. Imagínate un león muy grande, poderoso, y tú vas caminando al lado de ese león. El escritor decía, el temor a Dios es como caminar al lado de un león. Te infunde confianza, pero también te infunde respeto. Te infunde confianza porque tú dices, ajá, ¿quién me va a atacar con este león aquí? Pero estás pendiente de no hacer molestar al león porque sabes que te puede gruñir. ¿Qué nos ha pasado que hemos perdido el temor a Dios? Y de repente se nos hace cotidiano el pecado. De repente se nos hace cotidiano la mentira. De repente se nos hace cotidiano el engañar, el mentir, el chisme, la ofensa, las malas palabras, las groserías, por decir cosas sencillas. La invitación es a no conformarse a los deseos que teníais antes estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. Y si invocáis por Padre aquel que juzga a todos sin acepción de personas según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Tu pecado, para ser limpiado, ameritó la muerte del Hijo de Dios, de Cristo. La necesidad de ser perdonados. ¿Necesitas tú ser perdonados por Dios? ¿No has experimentado el perdón de su Hijo? ¿No has experimentado el perdón de tus pecados? Es lo que creemos, es lo que predicamos. No estamos aquí por ser perfectos, por no ser pecadores, por ser los mejores. Estamos aquí por reconocernos perdonados. Y si tú no has sido perdonado, quizás tienes que experimentar la necesidad de reconocer que eres pecador, pero no basta con reconocer que soy pecador, porque muchas veces el simple hecho de reconocer lo que te hace es apartar. Yo no sirvo para el cristianismo. Y la verdad, nadie sirve. Hurga en lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros y verás las peores cosas que puedas encontrar. Pero es fácil decir, ay, mira David, qué pecador, cómo agarró a esa mujer y le hizo un muchacho y mató al otro. Terrible, terrible. Pero hurga dentro de tu corazón y encontrarás cosas que no te hacen identificarte con el Salmo número 1 y dice, el varón que nunca anduvo en consejo de malos, y yo digo, ese no soy yo. El varón que nunca ha elevado su alma a cosas vanas, y yo digo, ese no soy yo. Pero encuentro la necesidad de ser perdonado y digo, ese soy yo, el que necesita ser perdonado. Y si no has encontrado el perdón en la muerte del Hijo de Dios, ojalá que puedas acudir a Él y decir, Señor, esto soy, aquí están mis pecados. El significado de ser perdonados. Dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y mira lo que dice, cubierto su pecado. La gracia y la misericordia de Dios no solo perdonan, sino que cubren tu pecado. Vemos en la historia del rey David que aquel hombre fue confrontado por el profeta Natán, cuando le puso el ejemplo de las ovejitas y le dijo, tú eres ese hombre. Acude siempre a una iglesia donde se predique la Biblia, donde se predique la palabra de Dios que te confronte en tu pecado. No donde te digan, tú eres bendecido, prosperado, el hijo del rey, que puede ser que es verdad, somos bendecidos, sí, somos prosperados, a lo mejor no económicamente, pero espiritualmente. Creo que era el escritor de la carta a Juan,
decía, amado, yo deseo que tú seas prosperado como prosperas en todo. Palabras más, palabras menos. Pero tenemos la necesidad de iglesias donde se predique la palabra de Dios que confronten nuestras vidas de pecado. Y ojo con el cristianismo que de repente estás buscando. Alguien me preguntaba, Moy, ¿será bueno acudir a la iglesia así yo esté haciendo algo malo, esté por mal camino? Y yo digo, claro, siempre es bueno acudir a la iglesia. Pero es que me siento sucio para ir a la iglesia. Y yo, sí, pero allá afuera nadie te va a confrontar con eso sucio que estás haciendo. Aquí adentro sí. Somos confrontados, el Espíritu Santo te hace sentir sucio, pecador. Alguien decía, una de las maneras de saber que realmente eres cristiano es que te duele el pecado. Pero cuídate de pecar y pecar y pecar y que no haya dolor por el pecado. Si no hay eso, quizás deberías saltar al punto anterior y decir, tengo la necesidad de ser perdonado. Porque para ser perdonado necesitas entender que tu pecado ofende a Dios. Que tu pecado no es que tú tienes las manos sucias y tienes una bolsa allí de jabón que nunca se termina, que lavas allí. Y quiero que no me malinterpreten. Tenemos gracia abundante donde encontrar perdón para nuestros pecados. Pero no significa que debemos vivir nuestra vida con licencia para pecar, porque nuestro pecado ofende a Dios. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Nuestro pecado causó la muerte del Hijo de Dios. Somos confrontados por el Espíritu Santo que nos redarguye, por la palabra, por nuestros hermanos en la fe. Bien hablaban en la escuela dominical y decían, damos licencia a alguno para entrar en lo más profundo de nuestro corazón y decir, estás haciendo esto mal, por ahí no es. Somos confrontados, somos disciplinados. Saben, el pecado del rey David trajo consecuencias. Y ustedes leen la historia de este hombre de allí en adelante y fue tragedia tras tragedia en su vida familiar. Pero el profeta Natán le dijo, tu pecado ha sido remitido, no morirás. Me encanta el Salmo 80, no lo busquen, porque en 3 oportunidades repite la misma frase, oh Dios, restáurame. Y el concepto que tenían los judíos de la restauración que ofrecía Dios, no es que me dieron un papel medio roto y yo le pegué una cinta adhesiva y está remendada, sino que Dios tiene la capacidad de hacer algo nuevo. Charles Riley decía, el pecado abandonado es una de las mejores evidencias del pecado perdonado. Qué interesante. El pecado abandonado es una de las mejores evidencias del pecado perdonado. ¿Qué significa el ser perdonado? Que nuestra relación con Dios es restaurada. Y solo cuando encontramos el perdón en la persona de Cristo, es que puedo ir al Salmo 1 y decir, aquí sí coincido con el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de pecadores. Perdón, leí mal. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Saben por qué uno puede identificarse con esto? No porque no has cometido errores, sino que la justicia del Hijo de Dios, cuando eres perdonado, la justicia de Dios te es imputada a ti. El ejemplo quizás más sencillo que encuentro son unos lentes de sol. Ponte unos lentes de sol y vas a verlo todo oscuro.
Ponte unos lentes azules o verdes y lo vas a ver todo verde. Cuando Dios te ve a través de los lentes de Cristo, te ve como un justo. Se te otorga a ti la justicia de Cristo. Por eso dice allá Isaías, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Porque al Cristo morir en la cruz y nosotros aceptar por fe ese sacrificio, nuestro pecado le fue cargado a la persona de Cristo y a nosotros la justicia de Él. De modo que el Hijo de Dios fue tratado en la cruz como debíamos ser tratados nosotros, y nosotros empezamos a ser tratados como el Hijo de Dios. ¿Por méritos nuestros? No. ¿Porque nosotros somos los más chéveres de Ocumare? No. Todo gracia de Dios. Todo misericordia de Dios. Todo gloria de Dios. Es lo que dice Hebreos 10:19, que dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El lugar santísimo hacía referencia al antiguo templo donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y estaba separado por un velo, por una cortina sumamente gruesa. Y dice que el sumo sacerdote entraba allí una vez al año para poder ofrecer sacrificio por sus pecados y por los del pueblo. Y cuando Cristo muere en la cruz, narra la Biblia que aquel velo fue roto de arriba abajo. Y ahora el escritor del libro de Hebreos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, ¿por méritos propios? No, por la sangre de Jesucristo. Es el significado de lo que es ser perdonados. Mi querido, ¿hay pecado en tu vida? Seguro que sí. ¿Hay alguna cosa que debas modificar en tu vida? Seguro que sí. A través de Cristo tienes libertad para entrar al lugar santísimo. Su sangre, dice la palabra, nos limpia de todo pecado. Nuestra relación con Dios es restaurada. Pero algo más, y no sé cómo describirlo, de hecho no lo anoté, pero el significado de ser perdonado implica que podemos tener empatía con aquel que no ha sido perdonado, que está en su pecado y que necesita perdón. De una u otra forma, nuestras iglesias a veces se han convertido en un desfile de santidad. Vamos a ver quién es el más santo de nosotros. Vamos a ver quién es el que mejor le va. Escuchaba una historia de un hombre en un zoológico que se murió el mono, y el mono era una de las principales atracciones de ese zoológico y necesitaban un mono con urgencia. Venía, no sé, unas fechas donde venía mucha gente. No es una historia de la vida real. Y dice que había un muchachito allí bastante ágil que se lanzaba de una mata a otra y que se agarraba y se guindaba, y le dice, mira, vamos a comprarte un disfraz de mono y tú vas a actuar como mono. Solo te digan, y tienes que rascarte y te voy a poner aquí un montón de cambures y te lo vas a comer todos. Tienes que actuar como mono. Y entonces el muchachito empezó y se guindaba en su mata y se guindaba en la otra y agarraba la cola y la movía y le lanzaba la colcha de cambur al que pasaba por allí. Y dice que de repente se resbala, pierde el equilibrio y cae a la parte de atrás, a la jaula de atrás, donde estaba el león. Y entonces dice que empieza a gritar, ¡auxilio, auxilio, el león, el león, el león! Y entonces el león dice que viene corriendo y le dice, ¡shh! Cállate, chico, que nos van a descubrir. Y resulta que tanto el mono como el león estaban allí disfrazados. A veces nos sucede así en la iglesia, ¿saben? El rey David le escribía a su antiguo rey David, por así decirlo, vas a pecar. Dígame aquí quién no ha pecado, quién no ha metido la pata hasta el fondo. Y la reacción natural, y con esto vamos al otro punto, la manera de ser perdonados, la reacción natural es taparlo, encubrirlo,
Mira lo que dice Salmo número 32, versículo 3, verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. La manera de no ser perdonados es callándolo y encubriéndolo. Sin embargo, es la reacción natural, humana, a la cual todos estamos acostumbrados. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Me imagino la carga emocional de ese hombre durante un año, sabiendo que había matado a aquel Urías Eteo, sabiendo que todo lo que había hecho, la traición al amigo, el asesinato a aquel hijo, y de repente es confrontado y sale a la luz todo aquello, y dice el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Cuánta necesidad hay de poder declarar nuestros pecados? Y no estoy diciendo que vamos a poner un micrófono aquí públicamente y vamos a decir, bueno, yo hoy dije tantas cosas, hice tantas cosas. No creemos en la confesión horizontal para perdón de pecados. Nuestra confesión para perdón de pecados es con Dios. Acércate pues confiadamente al trono de la gracia. Pero sí creemos en la confesión horizontal, en aquel hermano que pueda ayudarte en tu proceso, en tu necesidad, en tu pecado, en tu problema. De modo que quizás necesitas buscar a alguien maduro, alguien que creas que te pueda ayudar en tu circunstancia. Pero mientras lo calles, mientras lo ocultes, imposible que haya restauración, que haya perdón allí. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Escuchaba a alguien decir una vez que oraba al Señor, que oraba a Dios, una oración que me dio algo de temor. La persona decía, yo estoy orando al Señor para que el Señor muestre el pecado dentro de la iglesia. Hay un juego que se llama el policía y el asesino, y entonces tienes que repartir, estamos todos sentados en círculos y repartimos una gran cantidad de papelitos, cada uno le toca un papel, la mayoría tienen papeles en blanco. Uno tiene uno que dice asesino y otro tiene uno que dice policía. La función del policía es ubicar entre ese círculo al que tiene el papel del asesino. Y el asesino tiene que matar a la gente picándole el ojo. Antes el policía tiene que decir, yo soy el policía. Y todo el mundo sabe cuál es el policía. Nadie sabe cuál es el asesino. Entonces el juego es, viéndose a los ojos, le picas el ojo a uno, y al que le pican el ojo tiene que decir, me mataron. Y el juego sigue, el policía sigue buscando quién es el asesino. Y el asesino le pica el ojo al otro, y el otro dice, me mataron. Hay veces que yo escucho esto, Señor, muestra el pecado dentro de la iglesia. Y es como que vamos a buscar quién es el asesino. Yo soy el policía. Sí, y la idea no es eso. La idea es que Pablo decía, sino como aquel que nos llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. No es un llamado a ver la vida del otro, es un llamado a ver tu propia vida. Te conduces con temor todo el tiempo de tu peregrinación, de tu viaje en esta vida. O de repente ya te es tan familiar el venir a la iglesia, el escuchar que Cristo murió por tus pecados, que eres perdonado, que eres salvo. Te es tan familiar escuchar eso que has perdido el temor a Dios. El rey David se conmovió por su pecado. Escribe el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios. Pero una vez sabido, perdonado, escribe con profunda alegría, bienaventurado es aquel, dichoso es aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Tienes tú la necesidad de ser perdonado?
¿entiendes tú el significado de ser perdonado? La necesidad, todos somos pecadores, necesitamos el perdón de Dios. Si ya le aceptaste como tu Señor y Salvador, ya no pedimos perdón para salvación, pero sí para santificación, para que Él nos limpie. ¿Entiendes el significado de ser perdonado? Dios nos atribuye la justicia de Cristo. Y cuando pecamos y perdemos nuestra relación con Él y lo confesamos, nuestra relación con Dios es restaurada. Pero el rey David da la fórmula también. Verso 5, la manera de ser perdonado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Necesitamos ser tremendamente honestos. Mi pecado te declaré y no lo encubrí. Necesitamos ser tremendamente honestos. Alguien definía la integridad como lo que somos cuando nadie nos ve. Aquello que somos cuando nadie nos ve. Hay una frase del Salmo 51 que dice, tú amas la verdad en lo íntimo, cuando nadie te ve. Ojalá que puedas meter a Dios en tu intimidad, donde nadie te ve, donde está tu pecado. No encubrirlo, no taparlo. Sabes, en Dios hay suficiente gracia, suficiente misericordia para perdonar y limpiar tu pecado. Me encanta, y con esto termino, el himno 211, lo que escribe el escritor de ese himno, la escritora, porque dice, tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, tal que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. A lo que refiere el himno es, tal como soy, tal como soy. Y cuenta la historia de este himno que la escritora Carlota Elliot, si mal no recuerdo, fue confrontada por la duda de si era salva o no era salva. Y alguien le dijo unas palabras que martillaron su conciencia y su corazón. Le dijo, tal como eres, tal como estás, ven a Cristo. Ella, pensando en esto, escribió aquel himno, tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor. Sabes, detrás del Salmo 32, la dicha del perdón, se oculta el amor a Dios. Está profundamente inmerso el amor a Dios. Imposible que Dios te conozca tal cual como eres, tal cual como estás, tal cual como soy, como estamos todos, y pueda amarnos, pueda perdonarnos, pueda limpiarnos. Pero eso dice la Biblia que hizo. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Te pregunto en esta mañana, ¿tienes la necesidad en tu vida del perdón? ¿Entiendes el significado del ser perdonado? La manera de ser perdonado es, tal como eres, ven a Cristo. Suficiente gracia hay en Él. Suficiente perdón, suficiente misericordia hay en Él. No importa tu pecado. Aquel hombre mató, adulteró, todo lo que puedas poner allí. Codició en su corazón y encontró en Dios la dicha del perdón. Ojalá que cada uno de nosotros pueda encontrar en Dios la dicha del perdón. Porque al entender que yo era el que merecía estar en esa cruz y al ver allí a su Hijo Cristo, es imposible no adorarle. Y disculpen que hable tanto de himnos, me encantan. Hay otro himno que dice, qué maravilla Jesús me salvó, a su nombre, gloria. La gloria se la lleva a Él. Todo el perdón, toda la gloria es de Él. Vamos a orar.